Buen día, iglesia, Dios te bendiga. Estamos en el templo, es sábado, son más o menos las 10:30 de la mañana, un poquito más, y estamos reunidos, 11 menos 10, mejor dicho, y estamos reunidos con el Ministerio de Sonido y Multimedios. Antes de comenzar la predicación, que para vos va a ser domingo a la mañana, te voy a contar algunas cosas. Primero, reiteramos el anuncio, la semana que viene va a haber se va a transmitir una predicación que se va a subir para el culto de miércoles a la tarde, 20 horas aproximadamente, porque tenemos un tema con internet. Internet está muy pesado porque hay estudio en línea, la mayoría de los estudiantes del país están estudiando en línea, las facultades están dando cursada en línea y hay mucha gente haciendo homework o trabajo de hogar para sus empresas. Entonces, la afluencia de tráfico es mucho más grande y esto ralentiza el sistema. Quiere decir que cuando se sube la predicación se tarda mucho más. El miércoles empezaron a subir la predicación alrededor de las 4 de la tarde, 16 horas, y recién pudimos tenerla cerca de las 21 o alrededor o un poquito más. Así que tengamos paciencia si esto nos vuelve a pasar, porque ya te digo, esto es el exceso de tráfico en la red. Todos los que están en su casa están usando la internet. Lo otro es que tenemos la cena del Señor el jueves. Vas a tener el culto en tu casa. Va a haber alabanzas, va a haber una palabra del Señor y va a haber la cena que la vamos a tomar juntos. Para esto tenés que tener preparado en tu casa un pancito sin levadura, más o menos chiquito, del tamaño de la familia, para no desperdiciar, y un poquito de vino, como hacemos generalmente, una copita, como símbolo del cuerpo y la sangre del Señor. No nos podemos reunir, pero lo vamos a hacer así en diferido. Otra explicación, entonces, miércoles 20 horas, alrededor, todo depende de internet, vamos a empezar a subir antes, y jueves, subir a la red antes la predicación, y jueves 20 horas. Eso para la semana que viene. Después de nuevo el domingo a las 10 de la mañana hasta que nos podamos reunir como congregación. Yo calculo que lo primero que se va a poder habilitar es la oración. Vamos a ver cómo salimos de esto que está trayendo tantos inconvenientes a la vida normal de las personas, ¿no? Por ahora es esto: miércoles 20 horas, jueves 20 horas y domingo a las 10 de la mañana. Tenés la reflexión de todos los días, y el otro día hablaba con unos hermanos, una familia, y compartíamos y coincidíamos en el hecho de que nosotros no transmitimos los cultos en vivo por internet, primero porque no todos tienen internet, segundo porque la red está muy lenta y se congela la imagen y no se entiende mucho del otro lado y termina siendo un desperdicio hacer la reunión así. Le está pasando a otra gente que está haciendo cosas en vivo y no sale bien. Los que están del otro lado no entienden, se ralentiza el sistema, se congela la imagen y se pierde el mensaje. Lo hacemos de esta forma, lo filmamos, lo editamos y después lo subimos a la página para que también quede, para que quede en la página como testimonio de estos días las predicaciones que se están entregando por el Espíritu al pueblo de la Iglesia del Río, y a todos los que nos están oyendo, porque hay muchísimas repeticiones. Estamos más o menos en un promedio de 600 repeticiones, 550, 600, y ten en cuenta que cada persona que lo ve, esto más o menos viéndolo de YouTube, ¿no? Está viéndolo con otro, mínimo dos, 3 a veces. En casa somos 7, así que imagínate todos los que lo vemos. Gracias a Dios. Amén. Así que bueno, oremos por esto, oremos por la cena del Señor para estar a cuenta con Dios. Y como siempre, perdonemos de corazón al que tengamos que perdonar para tomar la injusticia cada uno en su casa. Esta vez se va a cumplir, cada uno en su casa, con el ángel de la muerte ahí afuera, ¿no? Con el ángel de la muerte ahí afuera, que es este virus que tiene tanta volatilidad y tanto poder de contagio, que nadie está seguro a no ser que lo libre Jehová. Como tantas veces dijimos, estamos todos en el Titanic, esta vez el mundo está en el Titanic.
Si se hunde el barco, se hunden todos. Y es una figura de decir estamos con la misma suerte, corremos el mismo riesgo. Y por otro lado se cumple, ¿no? Se cumple esto de que vamos a cerrar la puerta de nuestra casa, no vamos a poder salir el jueves y el ángel de la muerte va a estar recorriendo la tierra. Es así. Tantas veces lo dijimos y hoy está pasando. En cuanto a hoy, el mensaje de hoy, para vos domingo a la mañana, te cuento que estamos hablando del domingo 5 de abril del año 2020 y el título de la predicación es Sobre los juicios de Dios 3, o acerca de los juicios, o referente a los juicios, o en cuanto a los juicios de Dios 3. Es el tercer mensaje de esta serie sobre los juicios de Dios. Así que te invito ahí en tu casa donde estás, que cierres tus ojos, inclines tu rostro y nos encomendamos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por esta misericordia de poder participar de la congregación de la Iglesia del Río, poder vivir en espíritu delante de tu presencia, Señor, la exposición de tu palabra, que es la que alumbra, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, tu palabra, Señor, la luz que emana del espíritu de la profecía. Estamos acá pidiéndote que nos des sabiduría e inteligencia espiritual, y a los que oímos, porque todos estamos oyendo lo que el Espíritu dice, Señor, nos des convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, para que cada mensaje que oigamos de la palabra de Dios nos acerque más al trono de la gracia para el oportuno socorro, nos encamine, Señor, de manera más recta en este camino santo y angosto, y nos amplíe en nuestro corazón, Señor, enanche nuestro corazón, amplíe nuestro corazón, para que cada vez tengas más lugar en nosotros y nos llenes de tu Espíritu Santo como nos has prometido. Bendice tu palabra, bendice las almas, todo matrimonio, toda cabeza de familia, toda esposa, los hijos, todos aquellos que no nos conocen y escuchen este mensaje, reciban la bendición del Señor. Entregamos todo en tus manos, recordándote, iglesia, que no hay nada que te pueda dar el hombre, sino que todo lo que vas a recibir viene del Espíritu Santo. Por eso no pongas los ojos en el hombre, sino que con fe pedile a Dios que te abra el entendimiento para comprender las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomamos asiento ahí en tu hogar y comenzamos. Sobre los juicios de Dios vamos a seguir hablando conforme el Espíritu nos dé. El domingo pasado decíamos que nosotros tenemos un trabajo como iglesia del Señor y es dejar que el Espíritu Santo nos use para enseñarles a los llamados por Dios al Evangelio a través de la locura de la predicación, como está escrito, el camino que estos deben seguir para llegar un día a ver al final de camino a Jesús cara a cara. Esto que decimos, este trabajo que tenemos como iglesia, porque Dios llama, la persona nace de nuevo, pero alguien la tiene que criar y la tiene que guiar, estuvo muy bien, muy explícito, muy bien aclarado en boca del profeta Samuel, como te decía el domingo pasado. En 1 Samuel 12:23, Samuel dice, busca por favor 1 Samuel 12, vamos a leer algunos versículos antes. El 21 dice, el 20, 1 Samuel 12:20, bienaventurado el que lee. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con corazón, con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. El 23, que es el que te señalaba, que refleja el trabajo que tenemos como iglesia. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, haciendo dos cosas, dice Samuel, cesando de rogar por vosotros
Antes dice, os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Amén. Acá tenemos bien detallado cuál es el trabajo de la iglesia del Señor. ¿Sí? En 1 Samuel 12:23. El trabajo que tenemos que llevar adelante. Trabajo que si no realizamos, estaríamos pecando contra Dios. A ver si te queda claro. Trabajo que si no haces, que si no hago, se nos contaría como pecado contra Dios, pecado delante de la presencia del Señor. Por eso Samuel dice, así que lejos, como apártate de mí, Satanás, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Lejos sea de mí, 12:23, la primera parte, que peque yo contra Jehová. ¿Y de qué manera? Perdón. ¿De qué manera podía pecar Samuel contra Dios? Primero, cesando de rogar por vosotros, o sea, dejando de orar por la gente, por los llamados, por las almas, los que son cabeza de ministerio, por las ovejas, dejando de orar por las almas, de clamar, de interceder por los que son llamados al rebaño. Lejos sea de mí que yo peque, dejando de orar, dejando de rogar, clamar, no solamente orar de manera circunstancial para sacarse las cosas de encima, sino rogar, ponerle sentimiento, ponerle corazón a la cosa, ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Dejando de rogar por vosotros. Primer trabajo. Antes de eso, dice, segundo trabajo, instruir al pueblo en el camino bueno y recto. Instruir, enseñar, encaminar, mostrar, corregir al pueblo en el camino bueno y recto. Hay un solo camino bueno y recto, que es el camino angosto, el otro es el camino ancho, que no es ni recto ni bueno. Ese es el trabajo de todo llamado. Eso es lo que hace Jesús por nosotros, intercede por nosotros. El Espíritu Santo también, con gemidos indecibles, intercede por nosotros. Y nosotros, los que ya hemos tenido el privilegio de haber sido sumados al cuerpo de Cristo en una iglesia local, en este caso como es la iglesia del Río, tenemos que cuidarnos de no cometer estos dos pecados. Primero, dejar de orar por la gente, dejar de orar apasionadamente, de rogar por la gente. Segundo, enseñar cosas que no correspondan al camino bueno y recto. O sea, cuidarnos de instruir, enseñar, mostrar, adoctrinar a la gente en el camino bueno y recto. ¿Cuál es este camino? El camino angosto. Ese es nuestro trabajo. Hermoso trabajo. Eso es lo que tiene Dios, que te explica lo que vas a hacer durante toda tu vida en un versículo, en una frase. No puede ser solamente la enseñanza, ni solamente la oración, el ruego. Señor, salva a esta alma, abre los ojos, quita la soberbia, devuélvele un corazón humilde, interceder. Por el pastor y por todos los miembros de la iglesia, por todos los que formamos parte del cuerpo, porque no hay hombre que no peque, que no esté expuesto a la tentación, que no tenga debilidades o que no necesite ser librado por Dios del mal. No hay persona impune en esto, no hay persona que no esté expuesta a los peligros del camino. Es un pecado dejar de orar, de rogar por la gente. Y también es un pecado instruir fuera del camino, en otro camino, en lo que no corresponde al camino bueno y recto. Así que vamos a leer este pasaje, dice 1 Samuel 12:23, así que
lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y después de este trabajo que tenía que hacer la iglesia, viene el trabajo del pueblo, el trabajo de la congregación. ¿Qué le quedaba a la congregación? Solamente, nada más, mirá todo lo que se cae acá, que hace la religión. Solamente temed a Jehová y servirle. De verdad, servirle en serio, con la cabeza y el alma ahí en lo que estás haciendo, no en otro lado. Cuerpo acá, corazón en otro lado. Con todo vuestro corazón, pues considerando o no olvidándose, recordando siempre cuán grandes cosas ha hecho Jehová por vosotros, ¿no? Eso era lo que le quedaba al pueblo. Si enfrente de él tiene alguien, un grupo de gente que está trabajando, está intercediendo, rogando por ellos, por sus almas, y los instruye en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová, pueblo, y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Perfecto. Parece una clase de ministros, ¿no? ¿Sí? Yo me voy a encargar, dice el predicador, el ministro, los que sirven en la iglesia, a rogar por ustedes, a orar por ustedes, a orar apasionadamente, a interceder poniéndome en tus zapatos. Después de eso voy a preocuparme por instruirte solamente en el camino del Señor, en el camino bueno y recto, nada fuera del camino. Acá en la iglesia del Río pasa eso, se ora, se intercede, se ruega por las almas y no se les enseña nada que está fuera del camino. Y eso no lo pueden decir todos. Gracias a Dios nosotros lo podemos decir. El archivo resiste el tiempo, siempre lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. De última, hicimos lo que teníamos que hacer. No merecemos ningún reconocimiento. Y al pueblo le queda temer a Dios con lo que oye y con lo que aprende, servirle de verdad, como dice el versículo 24, con todo su corazón, no olvidándose, considerando, quiere decir teniendo en cuenta, analizando, recordando, meditando, orando, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con su vida. Una tomografía computada de la historia de una iglesia, de la iglesia del Señor. Amén. Ahora bien, según acabamos de ver en 1 Samuel 12:23, según acabamos de ver lo que tenemos que hacer, ahora nos faltaría el cómo, o qué debemos enseñarle al pueblo para mantenerlo dentro del camino bueno y recto. ¿Sí? Que los llamados lleguen a conocer este camino, ¿qué tenemos que hacer para que lleguen a conocer este camino angosto, un camino espiritual, ¿sí? Que recorrieron nuestros padres y recorrió el Señor? Y cómo tenemos que actuar y trabajar y qué tenemos que enseñar para que encaminar sus vidas, para que se encaminen sus vidas en el camino. Hay un pasaje en Deuteronomio 4:10, ahora yendo a Moisés, que al igual que Samuel fue un maestro de Israel, un profeta, alguien asignado por Dios para enseñar al pueblo, ¿sí? Y vamos a encontrarnos con una cosa muy interesante que tiene que ver con esta serie de predicaciones sobre los juicios de Dios. Porque uno dice, bueno, hay que instruir, hay que enseñar al pueblo en el camino bueno, hay que enseñarle el amor de Dios. Amén. Sí, hay que enseñarle la ley de Dios, expresada en los 10 mandamientos. Amén. Hay que enseñarle la misericordia. Exacto, hay que enseñarle la misericordia, la bondad, el perdón también, el perdón de Dios y cómo se debe perdonar al prójimo. Es decir, todo lo que hace a la vida de este camino, ¿no? Porque cuando uno recorre un camino, tiene un periodo de tiempo donde vive en ese camino, anda en ese camino, se mueve en ese camino. Y nada más, solamente eso. Alguno de la religión diría, bueno, hay que enseñar el diezmo y la ofrenda también.
¿no? Porque eso no podría faltar. Bueno, el camino está compuesto de muchas cosas, como dice la palabra, de todo lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer y guardar. A nosotros nos queda temer frente a lo que oímos, ponerlo por obra de todo corazón y no olvidarnos de todo lo que Dios hizo con nosotros y por qué estamos en el camino. Amén. Pero Moisés, por el Espíritu, maestro de Israel, primer maestro, primer profeta, por medio del cual se nos dio la ley, añade algo muy interesante, como te decía, que tiene que ver con lo que estamos haciendo en esta serie sobre los juicios de Dios. Y Moisés dice que al pueblo hay que enseñarle sobre los juicios de Dios. O sea que dentro del... Oí bien, concéntrate ahí que estás en tu casa. Dentro de toda la instrucción que hay que darle al pueblo, comenzando por el sacrificio de Jesucristo, por la cruz, el amor de Dios, todo lo que va dentro de este camino, también está enseñarle al pueblo sobre los juicios de Dios. También, si alguien quiere enseñar bien este camino, no se puede olvidar de la justicia y de los juicios de Dios. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 14, Deuteronomio 4, 14, dice el Espíritu por boca de Moisés, dice Moisés, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y podemos agregar también los juicios. Los juicios. ¿Sí? A ver, nadie discute que hay que enseñar los estatutos, la ley, vamos a leer un poquito más atrás ahora los mandamientos, para instruir al llamado en este camino. Nadie. Ahora muchos discuten o pueden discutir que hay que enseñar los juicios de Dios, que también son parte del camino. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, desde el 10 leemos así hasta el 14. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales, fíjate bien lo que dice la Biblia, aprenderán. ¿Para qué? Para lo mismo que dijo Samuel, para temerme, para temerme. Y Samuel había dicho, solamente temed a Jehová. Ustedes escuchen y encárguense de tener temor de Dios. Deuteronomio dice, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, lo cual nosotros podemos interpretar todos los días que andes en este camino. Amén. Y las enseñarán a sus hijos. Una vez que las aprendan, le van a enseñar a los hijos. Las palabras que yo les voy a decir, decía el Señor, que había reunido al pueblo por mandato a Moisés, y le van a enseñar el temor a mi nombre. No solamente la ley, no robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, sino también a temerme. Se la enseñarás a tus hijos, ¿sí? El 11 dice, bueno, que el pueblo se acercó y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad se levantaba, ¿no?, por los aires. Y habló Jehová con vosotros como un horno, dice la Biblia, que estaba ese monte. De en medio del fuego oísteis la voz de sus palabras, sería el espíritu de la palabra, la voz de sus palabras. Deuteronomio 4:12, poné los ojos en tu escritura. Mas a excepción de oír la voz, otra enseñanza, ninguna figura visteis. O sea, no te hagas imagen. No te harás imagen. 13. Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, primero que nada. Su pacto. Este es el marco legal
El pacto es el contrato, es el marco legal dentro del cual nosotros nos vamos a relacionar con deberes y derechos de ambas partes. Un acuerdo de partes, el pacto, el cual os mandó poner por obra, porque el evangelio no es de palabras, es de hechos. ¿Sí? El cual os mandó no solamente oír y aprendérselo, ponerlo por obra. Los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas. ¿Qué les enseñó? ¿Qué les mandó? Los 10 mandamientos. 14. A mí también me mandó, porque el Señor le habló al pueblo y después no le habló más así, directamente. Porque el pueblo dijo, no, que nos hable Moisés, porque por el temor era muy grande. Entonces Dios empezó a hablar por medio de los profetas, los mensajeros, los predicadores. 14. A mí también me mandó, lo que veíamos antes, Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos, es decir, sus palabras, los 10 mandamientos, como dice el versículo 12, y juicios. O sea que cualquiera que quiera instruir completamente a un llamado en el camino bueno y recto, le tiene que enseñar sí o sí, aparte de la ley del Señor y de las palabras del Señor que están escritas, los juicios de Dios. Si no enseña sobre los juicios de Dios, no está instruyendo enteramente en el camino. ¿Sí? Para que los pusieses por obra, y esto es muy importante, tanto la ley, los estatutos, como los juicios. Porque se supone que después que vos recibís un juicio de Dios como sentencia y sos azotado o castigado o reprendido, lo vas a poner por obra. Vas a proceder cumpliendo el por qué fuiste castigado, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene castigarte si no vas a corregir? ¿Sí? Y acá está la iglesia también, tanto en Samuel como en Deuteronomio. Porque Moisés dice que lo primero que Dios le manda es reunir al pueblo. No os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. 4.10, Deuteronomio 4.10, reúneme el pueblo. En otro lado la Biblia dice, convocad asamblea. ¿Sí? Congregación. Por eso decimos, esta es la congregación, los que se congregan. Reunirme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. O sea, reunime la gente y vos no hablés por tu propia cuenta, predicador, sino hablá por el Espíritu. Déjame a mí poner palabras en tu boca. Yo le quiero hablar a esa gente que es la que llamé de las tinieblas a la luz. Ellos van a oír directamente mis palabras para aprender a temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Y después ellos van a ir y van a ser los primeros discípulos que van a ser sus hijos. Sus primeros discípulos van a ser sus hijos, antes de andar preocupándose por el vecino o por otro, los primeros discípulos tienen que ser sus hijos. Amén. ¿Viste qué bonito? Maravilloso. Enseñales. Mi pacto, perfecto, obvio. Si yo quiero andar en el camino angosto, tengo que conocer el pacto de Dios, ¿o no? El pacto de gracia, el pacto abrahámico, el pacto davídico, los pactos. El pacto sinaítico, el pacto del monte Sinaí, los pactos que fueron por tiempos. Y cada tiempo sumó un periodo y hoy estamos en el final. Amén. Como dice Jeremías, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, hablando de los nacidos espiritualmente, los renacidos. Reunir al pueblo, maravilloso. Y enseñale mis palabras, pero que sean mías, no tuyas. Sean por mi espíritu. Dale lugar al Espíritu Santo, estamos repitiendo. Deja que Dios te use. Abre tu boca, yo la llenaré. No enseñes cosas personales. No enseñes cosas de tu propio corazón. No lleves la cultura, tu forma de vida, tu forma de ver las cosas como mi doctrina. No te disfraces.
No te disfraces con un disfraz del Espíritu. Deja que el Espíritu fluya a través de tu boca, que sea yo, dice el Señor, quien a través tuyo, predicador, les haga oír al pueblo mis palabras. Palabras que sanan, palabras que consuelan, palabras que penetran más allá del velo de esta carne que tenemos nosotros, hasta llegar a los tuétanos que disciernen los propósitos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios. Por eso, cuando termina una reunión en la iglesia del Río, sin altruismo y sin altivez, decimos: qué hermosa palabra me habló el Señor. Qué hermoso lo que me dijo Dios. Amén. Debemos enseñar sus estatutos y sus juicios. Sus juicios. ¿Todos los discípulos conocen los juicios de Dios? No, el hombre natural esquiva los juicios de Dios, pero hay que enseñarlos. Y acá te los enseñamos, por el Espíritu. ¿Por qué? Porque es parte del camino. Los juicios de Dios no solamente van con el camino, como decíamos el domingo pasado, sino que no solamente te encaminan, sino que te mantienen en el camino. La disciplina. ¿Qué es el juicio? Es una palabra macro, como decíamos el domingo pasado, que nosotros usamos para entender. Si hay una ley, hay un legislador, ¿no? Y hay un juez, tiene que haber un juez. Porque si no, ¿para qué está la ley? Las leyes son, como dice Deuteronomio, los 10 mandamientos, es el concentrado de la ley. Después estos 10 mandamientos están muy bien explicados, desarrollados, ampliados durante toda la Biblia. Si hay una ley, hay un legislador. Si hay un legislador, tiene que haber un juez, porque no se impone una ley, sino para que se cumpla. Y del otro lado hay un pueblo que tiene enfrente una ley, que la aplica el soberano. En este caso, para nosotros, los miembros del reino de los cielos, el soberano no es el Estado, sino que el soberano es Jehová Dios, el Dios Padre. Y Él es, dice la Biblia, como vamos a ver más adelante, juez de toda la tierra. Aunque la tierra esté bajo el maligno, sigue siendo juez de toda la tierra. Y entonces va a haber gente que va a oír la palabra de Dios, la enseñanza, la voz del Espíritu, y la va a poner por obra. Y contra el que cumple la ley, el juez no tiene nada. Pero vamos a ver otros, los pecadores, que frente a la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? La vamos a menospreciar, tener en poco, la vamos a olvidar, lo cual nos sacaría del camino. Y cuando nosotros vamos en contra de la ley, que permanece para siempre, porque el mismo Señor Jesús dijo: no vine a abrogar ni la ley, ni los profetas, esto sigue. Cambia el ritual, pero sigue la misma ley que le dieron a Moisés y lo que dijeron los profetas, que generalmente hablaban de la ley. Y no todos vamos a poner por obra esa ley. Entonces, cuando nosotros no pongamos por obra la ley, lo cual para nosotros lo podíamos definir como desobediencia a la palabra, el juez nos va a abrir una causa, porque la ley tiene que ser honrada. Y nosotros vamos a tener un juicio justo, porque Jehová es juez justo. Por amor, para encaminarnos de nuevo al camino. Ese juicio va a considerar nuestros hechos. ¿Amén? Va a considerar nuestros hechos y nos va a aplicar una sentencia, que va a ser un castigo, una pena. A veces la sentencia es andar 2 o 3 días o una semana sin el Espíritu Santo, sin unción, sin gozo, desesperados dentro de nosotros nuestros, sin Dios, como cuando no lo conocíamos. Porque cuando se menosprecia el Espíritu, aunque sea, como dice la Biblia, por un poco de tiempo escondí de ti mi rostro. Pero es para que aprendamos a cuidar el Espíritu, a no contristarlo, a cuidar la unción, a cuidar la presencia, a cuidar la visitación del Espíritu.
Que aprendamos que ya no nos manejamos nosotros por nosotros mismos, sino que somos siervos de un Señor bueno que quiere lo mejor para nosotros. Y en fin, no le enseñás los juicios de Dios a los llamados, estás quedándote con una parte de la enseñanza que requiere este camino bueno y recto. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer cuando discipulamos a una persona. Tenemos que enseñarle todo lo que dice la Escritura, comenzando desde la ley, que es espiritual. La ley es espiritual. Y enseñarle sobre los juicios de Dios. Porque quien no enseñe sobre los juicios de Dios está privando al pueblo de una porción de la palabra que tendría que haber enseñado. O sea, como dijo Samuel, estaría pecando contra Jehová porque ha cesado de instruir al pueblo en una parte componente fundamental del camino bueno y recto. Por eso está la disciplina del Espíritu en el camino. Dios al hijo que ama castiga, está el castigo, la disciplina, el azote, como dice la Escritura, del juez, la sentencia, para que nosotros aprendamos que la palabra de Dios se pone por obra, que no se escucha en vano, que no se junta el maná por juntarlo, sino que lo que Dios dice es para temerle y para ponerlo por obra y no solamente para aprenderlo. No solamente para aprenderlo. Amén. Entonces, me dejaron escribir, destaquemos fundamentalmente que dentro del discipulado de un llamado está el hecho de tener que enseñarle los juicios del Señor como está escrito. Que si reunimos la asamblea y no le enseñamos los juicios de Dios, sobre los juicios de Dios, estamos quedándonos con una parte de la instrucción que tendríamos que haberle entregado al pueblo, y pecando contra Dios, y Samuel dijo, lejos esté de mí no enseñar todo lo que hay que enseñar, no enseñar absolutamente todo lo necesario para quedarnos en este camino. Amén. Como te decía recién, debemos observar cuidadosamente cuál es la función del juicio de Dios. El juicio de Dios, ya dijimos, es parte de la enseñanza de este camino. Es como cuando vos le decís a tu hijo, mirá, ponete a estudiar, suponete, porque si no a fin de año no hay vacaciones. Vos le estás dando una sentencia, vos le estás diciendo, mirá, acá si vos no cumplís con tus obligaciones, no es todo premio, va a haber una consecuencia de no hacer lo que tenés que hacer. Amén. Esto es peor porque es el camino espiritual. Nosotros lo hacemos todos los días esto. Lo haces todos los días. Contrataste a una persona para que pinte tu casa. La pintó a medias y viene a cobrar. Vos le decís, no, yo no te puedo pagar porque no terminaste. O sea, no hay premio donde hubo incumplimiento. Y en Dios no hay bendición, no hay añadidura donde hubo desobediencia. Y eso es sentencia de un juicio justo. Nosotros tenemos que enseñarle cuidadosamente a la iglesia que los juicios son para que la iglesia, la ley, los estatutos y los juicios, son para que la iglesia aprenda que la palabra de Dios se pone por obra. Se pone por obra. Que la desobediencia no es gratis. Que hay un Dios vivo y verdadero que no tiene por inocente al culpable y que por amor no nos suelta la mano y nos castiga como a hijos cuando nosotros, menospreciando sus mandamientos, seguimos la imaginación de nuestro corazón. Por eso dice Deuteronomio 4:14 que así, a mí también, dice Moisés, me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver en tu casa, decime para qué. Para que los pusieses por obra. ¿Vos te crees que alguno de nosotros obedecería si no hubiera sido castigado por Dios?
Si no nos hubiéramos encontrado con el peso de la ley, si no hubiéramos sido disciplinados por el Espíritu o estorbados en nuestro camino, ¿te crees que alguno de nosotros se hubiera corregido si tuviéramos un hijo, si hubiéramos sido hijos criados con displicencia o consentidos? No. La función de los juicios son para que nosotros aprendamos a temer. Nosotros tenemos un corazón engañoso, somos malos y rebeldes. Entonces, lamentablemente, cuando menospreciamos la ley, no ponemos por obra el juicio, habiendo tenido un llamado, no hacemos lo que Dios nos está enseñando, y el juicio de Dios nos va a poner en el camino y nos va a mostrar que hay que obedecer. ¿O no nos pasa eso continuamente? Gloria a Dios si vos obedecés de una. Que Dios te habla y salís corriendo a hacerlo. Pero con un corazón engañoso, con la carne, con el diablo suelto y el mundo ahí como está. La verdad que una semana sin un par de chirlos o un par de azotes sería mentirle a la gente. Lo otro es religión. Dios te ama en pecado, Dios te ama en perversión, Dios te ama idólatra, Dios te ama mentiroso. Sí, Dios te ama, pero te pide que te conviertas. Te pide que dejes la mentira, que dejes la idolatría. Y como nosotros somos tan obedientes, somos idólatras, ¿viste? Y como no somos rebeldes, Dios me dice a mí, dejá la idolatría. Más vale, le digo yo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pero me lo hubiera dicho antes, hombre. Listo, pum, toma. Listo, basta. La saco de mi vida. La pateo a la tribuna. Se terminó. ¿Será tan fácil? ¿Somos tan fáciles? ¿Tan fáciles somos nosotros que con un hervor estamos? Parecemos el brócoli. ¿Un hervor y estamos? No creo. La verdad, te digo, no. Entonces, si no viviéramos los juicios de Dios, ¿pondríamos por obra su palabra? Hay que aprender a... Dios dice, témanme a mí. Lo dijo Samuel, lo dijo el Espíritu por boca de Samuel y lo dice por boca de Moisés. Y nosotros, para temer a Dios, somos medio como malos, ¿no? Lo que te acabo de decir recién. Ahora, después de un juicio, estamos más a punto, ¿no? Y cuando el Señor, si vos acusás recibo del juicio, que es lo que vamos a ver ahora, de la sentencia, del azote, de la disciplina, y después no cometés más ese pecado, porque sabés lo que viene, ¿o no? Y nadie quiere estar sin Dios, una semana, 15 días. ¿Amén? ¿Me entendés? Yo sé que me entendés. Y esto, todo esto que yo te dije, ¿se resume? Sí, se resume en lo que dice Proverbios 29, 19. El Espíritu Santo dice, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Sí? Proverbios 29, 19. ¿Qué dice el Espíritu acá? El siervo no se corrige, yo te agregaría, solo con palabra. Mira qué lindo sería que tu padre te hubiera dicho a vos, nene, sentate ahí, quédate hasta que yo te diga sentadito, y vos te quedaste sentadito, y a los 2 días vino tu papá y te dijo, bueno, ahora levantate, sí señor, ¿cómo no? O vos se lo digas a tu hijo, andá a estudiar y tu hijo dice, sí papá, me recibo mañana. ¿Qué está haciendo que no salió en todo el día de la habitación? Está estudiando. No estará con la Play, ¿no? No estará con el celular. No somos tan obedientes. ¿No? Por eso, ¿el siervo se corrige solo con palabras? ¿El hijo se corrige solo con palabras? ¿Yo me corrijo solo con palabras? ¿Oigo y corrijo? No. Dice, porque entiende, mas no hace caso. No se corrige solo con palabras. Claro que entendemos lo que Dios nos habla. Cuando Dios nos habla su palabra, como dice Deuteronomio, les haré oír mi voz, reunímelo, que les voy a hacer oír mi voz, nosotros entendemos lo que Dios nos está diciendo. Claro que lo entendemos, pero el corazón es duro, engañoso. Entonces, probablemente, aparte de las palabras, necesitemos la disciplina del Espíritu
pero no arbitraria de parte de Dios, una disciplina caprichosa, sino la sentencia de un justo juicio. ¿Amén? Es así. En Jeremías 30:11, entonces dijimos, los juicios son para que aprendamos que la palabra se pone por obra. Te lo digo en el nombre de Jesús, oí bien lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Hacemos un resumen, vos, para enseñarle enteramente el camino y bueno y recto a una persona, no solamente le tenés que enseñar los mandamientos, sino también los juicios de Dios. Los juicios que te encaminan y te mantienen en el camino. ¿Sí? ¿Y por qué nosotros tenemos que ser disciplinados por un juicio para aprender a poner por obra la palabra? Porque el siervo no se corrige solo con palabras, porque entiende. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. ¿Sí? Ahora, no todos entienden a Dios o lo aceptan de esta forma. Esta es la forma. Este es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios de los cielos. Los otros son dioses de imaginación de hombres. Cuando te predican algo que está fuera de la Escritura. Y nosotros leímos acá que Moisés decía que le tenía que enseñar no solamente los estatutos, estoy repitiendo, al pueblo, sino también los juicios de Jehová. Todos justos. Amén. En Jeremías 30:11 dice la Escritura, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti, le dice Israel, no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Te castigaré, está escrito, con justicia. De ninguna manera, léemelo en tu casa, a ver qué dice. De ninguna manera, te lo digo parafraseando, de ninguna manera voy a dejar que me pases por arriba o me dejes pintado, dice Dios. De ninguna manera te dejaré sin castigo, porque el que no obedece, no tiene temor de la palabra, necesita una enseñanza más profunda, digamos, ¿no? Como es el azote, el castigo de Dios. En una versión de la Biblia de Jerusalén, de la Biblia de la Universidad de Jerusalén del año 98, dice, de ninguna manera te dejaré impune. Te dejaré impune. Parafraseando, ¿no? Esto fue lo que le pasó al Hijo, porque nosotros nos quejamos de lo que tenemos que vivir, probablemente vos no aceptes los juicios de Dios. Pero a Jesucristo le pasó lo mismo. A Jesús le pasó lo mismo. Dice Hebreos 5:8, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús vino, Jesús dejó de ser Dios y vino a ser hombre. Cuando estuvo en un cuerpo de carne, imagínate vos lo que empezó a vivir, a percibir, a sentir. ¿Sí? Entonces para él fue un padecimiento estar en un cuerpo de carne como lo es para nosotros. ¿O no es un padecimiento? ¿Sí? Sí, la vida en la carne, la vida en este mundo. Y eso que él padeció, lo tuvo que sufrir. ¿Y le dolió o no le dolió? Una vez le dijo a los apóstoles, ¿hasta cuándo estaré entre vosotros? ¿Qué hago acá? ¿Cuándo me voy a ir de acá? Lo cansaron. Dice que por lo que padeció aprendió obediencia, o sea que él también fue sometido al trato, en este caso de un cuerpo de carne, y a la experiencia de tener que someterse en carne y espíritu a Dios entre los hijos de los hombres. ¿Sí? Dice que habiendo sido perfeccionado en esto, en la obediencia que aprendió, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Porque, ¿cómo iba a ser nuestro Salvador si no sabía lo que nos pasaba? O lo que nos costaban las cosas. O lo que era vivir en un cuerpo de carne. Es como cuando vos le decías a alguien, sí, vos no sabés lo que yo viví. Bueno, nadie le va a poder decir a Jesucristo, vos no sabés lo que yo viví en este cuerpo de carne, porque él participó de carne y sangre, lo mismo que sus hermanos, como está escrito. ¿Sí? Y después dice que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto significa que fue perfeccionado de tal manera
que alcanzó el rango de sumo sacerdote. Pero por lo que padeció, por la experiencia que acumuló, por lo que vivió. Entonces, no podemos decir que al Señor no le costó nada despojarse de su gloria, de ser igual a Dios, como dice Filipenses 2, tomar forma de siervo, ¿sí? Hacerse semejante a los hombres, ser tentado por el diablo, humillarse obedientemente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Todo eso no le costó nada? Sí, le costó tremendas experiencias. Se sometió a la justicia divina, obedeció y padeció por lo que tenía que obedecer, como nosotros, cuando la obediencia nos hace sufrir, porque a veces, para eso está la cruz, ¿no? Hay que morir para obedecer. Y no es fácil obedecer. Depende de la situación, la circunstancia. Cuando te humillan, cuando te ofenden, cuando te agreden. No es fácil irse a la cruz, llevar el agravio, soportar el agravio, poner la otra mejilla. Bueno, pero esa experiencia te enseña lo que es padecer. Bueno, Jesús, el Señor, lo vivió. Le dijeron hijo de ramera, le dijeron que estaba endemoniado. Y sufrió el agravio. Padeció y eso lo hizo crecer. Amén. Ahora estamos, o sea que no estamos viviendo nada nuevo. Siguiendo los pasos, las pisadas del maestro. ¿Las pisadas por qué camino? Por el angosto. Hablando, bueno, como te decía, el Señor es juez de toda la tierra. Si bien el mundo está bajo el maligno, y el Dios de este siglo, como dice Pablo en Corintios, no es Jehová, no es el Padre de Jesucristo, no es nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. El Dios de este siglo es el príncipe de este mundo, por ahora, de Adán hasta ahora, y hasta el arrebatamiento de la iglesia. Eso no quita que el Señor, el Padre, sea juez de toda la tierra y juzgue los hechos de los hombres y ejecute su juicio sobre la humanidad, porque Dios juzga el pecado. Por más que el diablo esté tenga el mundo bajo sus pies, por ahora. Por eso en Génesis 18:25, Abraham dice esto por el Espíritu, hablando de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra estaba así porque estaba bajo la autoridad del príncipe de este mundo, pero eso no evitó que venga el Señor y la juzgue y la sentencie y la castigue. Lejos de ti, dice Abraham, a Jesucristo, que en una teofanía, en una aparición había venido a su casa en persona, como se le aparecía a Adán en el huerto y a tantos otros. Que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca te halagas. Y el Espíritu revela a través de la boca de Abraham una condición del Padre. El juez de toda la tierra, no de Israel solamente o de la iglesia, de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? El juez de toda la tierra. Y eso es Dios, el juez de toda la tierra. Por eso vienen los juicios de Jehová sobre los hijos de los hombres, aunque no sean creyentes. Porque el pecado llena la medida, como pasó con Sodoma y Gomorra, y el juez tiene que ejecutar el pecado porque de ninguna manera puede dejar al pecador sin, decilo en tu casa, a ver, sin castigo. Porque si vos dejás al pecador sin castigo, sos cómplice. Tenés el mismo espíritu que el pecador. Esto es lo que tiene que hacer la iglesia, enseñarle eso a la gente. Dios es justo, ¿sí? Y no nos va a dejar sin castigo cuando amerite nuestro comportamiento una sentencia de su parte. Los juicios del juez de toda la tierra, obviamente, están en toda la tierra. Mira qué fácil. En Primera de Crónicas 16:14, Primera de Crónicas 16:14 dice, Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están, ¿dónde? En la iglesia. En Israel. No, en toda la tierra. Y en Salmo 105:7 dice el Espíritu, Él es
Jehová nuestro Dios. Si bien es nuestro Dios, no impide, ¿sí?, que, como dice el Salmo 105:7, te lo leo entero, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Algunos serán visibles, como este del COVID-19. Otros serán más personales, más íntimos. Pero Dios no es cómplice de nuestro pecado. Y nadie se va a perder porque Dios no se le opuso en el camino, ¿no? Lo que pasa es que a veces no lo entendemos, no lo vemos, generalmente no lo aceptamos o no lo discernimos, y nos parece que no es Dios, que son los hombres. Pero muchas veces nosotros estamos como Balaam, no podemos pasar por algún lugar o no podemos ir a algún lado y no nos damos cuenta, porque no lo vemos al ángel de Jehová, que está impidiendo nuestro camino de maldad. ¿Sí? Y nos enojamos con los hombres. Balaam se enojó con la mula. ¿Sí? Nosotros nos enojamos, esa mula puede ser tu marido, tu mujer, tu jefe, la vida que no te deja hacer cosas. No te deja hacer lo que vos querés. Amén. Como le dijeron a Pedro, cuando seas grande te ceñirá otro y irás donde no quieras. ¿Sí? Claro está que los juicios de Dios, que son los que les tenemos que enseñar al pueblo como parte del camino, ¿te acordás de Deuteronomio? Comienzan por su casa. Si bien Dios está juzgando toda la tierra porque es juez de toda la tierra y sus juicios están sobre toda la tierra, ¿sí? Comienzan por su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos la ley, el conocimiento de Dios, las promesas, los profetas, los padres de la iglesia y por sobre todas las cosas el Espíritu Santo. Entonces los primeros culpables acá somos los que conocemos. Porque el mundo, o nosotros cuando estábamos en el mundo, no sabíamos que estábamos quebrantando un mandamiento. Ahora sí. ¿Sí? Por eso el apóstol Pedro dice, de nuevo, este juez, que es juez de toda la tierra, comienza su juicio por su casa. Y es lógico. Porque si yo fuera juez de toda la tierra y mi casa es un desastre, ¿con qué autoridad juzgo a los demás? O como se le dice a los ancianos o pastores o predicadores, tienen que tener su casa en sujeción y en orden para poder decirle a los demás después, ordena tu casa y sujétate a Dios. Porque ¿qué sentido tiene hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago? El Evangelio no es palabras, es hechos. Es hechos. Por eso, ¿por dónde empieza el juicio? Por la casa de Dios. Porque es tiempo, dice Primera de Pedro 4:17, de que el juicio, el tiempo hablando de la época de la iglesia, donde el conocimiento de Dios va a llenar toda la tierra, como está escrito, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Te está diciendo, los que no obedecen también van a ser juzgados. Si el justo, con dificultad, porque a nosotros nosotros somos especialistas en que nos peguen, ¿o no? Pero tampoco fue por santos, o por humildes, o por obedientes que nos dieron. Amén. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá? ¿Dónde vamos a encontrar? ¿A dónde va a ir a parar el impío y el pecador? Esta es la justa razón por las cuales sus hijos no pueden de ninguna manera ignorar la justicia de Dios y sus juicios. Porque todo el mundo te habla de la justicia de Dios. ¿Qué cristiano, sea religioso, evangélico, supuesto cristiano, o digamos cristiano nominal, no sabe buscad el reino, no sabe este pasaje? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Quién no lo sabe eso a esta altura? En cuanto se predica por todos lados, hay radios, hay internet a morir. ¿Quién no sabe ese pasaje? ¿Quién no lo sabe? Ahora, ¿cuántos comprenden y aceptan y no resisten que dentro de esa frase, reino de Dios y su justicia, entra el juicio? Dios dirá. Dios dirá. Yo lo que he visto es que la mayoría de los llamados cristianos no creen, resisten
o no aceptan los juicios de Dios. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el problema de no aceptar lo que dice la Biblia? Si va a seguir escrito. ¿Sí? Como esas otras palabras también. Amén. Como te voy a leer algo que me dejaron escribir. A justa razón, sus hijos no pueden de ninguna manera ignorar la justicia de Dios y sus juicios. Y no conocer la justicia sin los juicios. Concebir, ¿no? Como señalados por Dios, los juicios, para anunciar la justicia del camino recto. ¿Sí? No hay ningún ser viviente que haya estado por un tiempo en esta tierra y que no haya pasado por las manos del juez de toda la tierra. Va de nuevo. No hay ningún ser viviente que haya habitado en esta tierra por poco o por mucho tiempo que no haya pasado por las manos del juez de toda la tierra. No hay ninguno. Ahora bien, como te decía, ¿vos creés que todas las personas aceptan los juicios de Dios? ¿Lo crees? ¿Por qué manda el Espíritu a que el discípulo tiene que ser enseñado en mandamientos, estatutos, pactos, Deuteronomio 4 y los juicios de Dios? ¿Todas las personas aceptan? ¿Qué significa esto? ¿Se humillan bajo la mano poderosa de Dios alzada? Es decir, levantada para castigo. ¿Reconocen a Dios como un padre? ¿Saben lo que es un padre? Esa es otra de las obras del diablo de esta época. Muchísimos niños no saben lo que es un padre. No saben lo que es un padre presente que los discipline. Y cuando llegan al Evangelio se encuentran con un Dios de otro planeta. Ese es el pecado. Entonces, ¿todas las personas aceptan los juicios de Dios? Allá afuera todos se humillan bajo la poderosa mano de Dios, bajo el azote de Dios. Eso no lo podemos responder nosotros. Y en la iglesia, acá vos, Iglesia del Río, ¿todo el mundo cree en los juicios de Dios? ¿Acepta lo que está escrito? De que Jehová es juez de toda la tierra. El juicio empieza por casa y de ninguna manera nos dejará sin castigo, y que el juicio y el castigo son para enseñarnos a poner por obra los mandamientos, enseñarnos que con esto no se juega, que lo que dice la Biblia hay que ponerlo por obra porque hay un Dios vivo y verdadero, y que cuando vos no haces lo que tenés que hacer según lo que Dios te habló y vos ya sabés lo que te dijo, sos castigado. Ese es el caso de Caín. A Caín ya se le había dicho hace mucho tiempo lo que tenía que hacer. Por eso Dios le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Como diciendo, ¿cuántas veces te dije, Caín, que vos tenés que hacer las cosas de otra forma? Vos tenés que hacer las cosas de otra forma. Porque así no te voy a levantar. No te voy a levantar. Tenés que cambiar la forma de hacer las cosas, Caín. Si bien hicieres. Pero vos que si esto lo sabés vos. ¿Por qué no lo hace? Y no lo hizo. Y no lo hizo. Entonces, ¿vos crees que todas las personas creen? Todos los que van a oír este mensaje van a terminar creyendo al final del mensaje lo que dice la palabra acerca de los juicios de Dios. ¿Sí? ¿No? ¿Vos crees que todas las personas ven los juicios de Dios? Esto es, ¿entienden los juicios de Dios? ¿Disciernen los juicios de Dios? ¿O conocen el tema sobre los juicios de Dios en sus vidas? Yo por lo que veo la mayoría le atribuye su mal al prójimo y a la suerte, a la casualidad. ¿Sí? Viste que hasta hace poco todo el mundo vivía de los productos chinos, ¿o no? Bueno, ahora también con el virus estamos disfrutando de un producto chino. No producto natural, pero sí de un producto, una exportación china, ¿o no?
Porque todos los que fueron a enriquecerse con avaricia ya ahora reciben esta exportación de virus. Seria la cosa, no para jugar. Entonces, ¿todas las personas aprenden con los juicios de Dios? Dios es nuestro juez. Todos los que tenemos un juicio de Dios, a partir de ese juicio, después no hacemos más, no repetimos el hecho por el cual fuimos castigados. Somos tan dóciles que nos sometemos, que con un solo juicio sobre un pecado basta para que nunca más volvamos a cometerlo. Pecado es todo lo que sea desobediencia a la palabra. ¿Es tan fácil? ¿Creemos que sí? Y decimos, ¿viste? ¿Cómo la gente no va a aprender de un castigo? Tiene que aprender. ¿Cómo no va a aprender? ¿Y vos qué decís? ¿Se aprende? ¿Cómo vamos a ser tan necios? ¿Cómo vamos a ser tan necios de querer vivir de vuelta un castigo y otra vez y otra vez y otra vez, sabiendo que lo que estamos haciendo desagrada a Dios y que la desobediencia trae en sí castigo? ¿Vamos a ser tan necios? Y parece que sí. ¿A vos te parece que los que estaban pidiendo el aborto o los que estaban cometiendo pecados y aberraciones de todo tipo en el mundo, después de esta pandemia, se van a convertir? ¿Van a entrar en razón? Lamentablemente muchos más son los consumidos por los juicios que los edificados por los juicios. Pero la misión del juicio de un Dios bueno no es otra que edificarte y enseñarte que la palabra se toma en serio y se pone por obra. Que con la palabra no se juega, que no se oye en vano la palabra ni se toma en vano el nombre de Dios. Aprenderá el avaro, la avaricia, aprenderá el político mentiroso, hipócrita, que por un lado sobreactúa para vender una imagen a la gente y por otro lado elucubra, perjuicio para el pueblo. Con este juicio, ¿saldrán todos temerosos de este juicio? Bueno, el tiempo lo dirá. ¿Y los religiosos? ¿Los profetas falsos? ¿Los pastores que amaban el dinero? ¿Los que hacían hacer pactos para la prosperidad? ¿No lo van a hacer más? ¿Vos estás seguro? No lo van a hacer más, con semejante palo. El mundo entero ha sido recluido en sus casas, prácticamente el mundo entero. Se nos paró el vertiginoso andar diario, nos encontramos con nuestros semejantes. Algunas personas están conociendo a sus hijos en este encierro, conociendo a sus hijos en este encierro. Aparece el diálogo porque no se puede salir, la convivencia. Nos vemos más de cerca. ¿No será para que valoremos lo que tenemos? ¿Todo el mundo lo va a aprender eso? ¿No será para hacernos estar más tiempo con la familia? Porque es lo que está pasando. Todo el mundo va a aprender con este juicio. De acá salimos todos santos. ¿Será así? ¿Es así? Nosotros que estamos tan experimentados en juicios, porque el juicio empieza por casa y a los primeros que les dan y nos dan para que tengamos, para que guardemos y para que repartamos, es a los llamados. A mí cuando me llamaron al Evangelio, me pegaban todos los días y al lado mío los religiosos, tenían una vida bárbara, estaban todos los días de cumpleaños. Entonces yo decía, yo estoy loco, yo tengo otro Dios. Obviamente no soy el único. Después entendí, claro, cuando Jehová te llama, es celoso. Y va a terminar haciendo lo que Él quiere o te consume en el camino. Es así. Es así. Mirá, no sé, me parece a mí que la mayoría va a seguir haciendo lo mismo que venía haciendo antes de mediados de febrero. Porque no es fácil cambiar el corazón. Como pasa en la iglesia.
Dios habla, le pega, los trata y sin embargo al rato van y hacen lo mismo, siguen con el mismo pensamiento. Vos encontrás una persona que hace un año, un tiempo, 2, no sé, 3, 4, Dios le pegó por algo y hablás con ella y piensa igual que hace 4 años. Y vos decís, ¿cómo no le va a doler? ¿Cómo no le dolió? ¿Cómo puede ser? Y capaz que vos sos igual, seguro. Pero hay mucha gente que termina haciendo lo que dijo Jeremías. Lamentablemente. Jeremías dijo, la verdad, los azotaste y no les dolió. Y no les dolió. Los consumiste. Jeremías 5:3, y no quisieron recibir corrección. Es más, Señor, estaban más blandos antes del juicio que ahora. Ahora están más duros que antes. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse, que es la misión del juicio, ¿no? Que te termines convirtiendo. Entonces, debemos tener mucho cuidado en ignorar, no entender, no aprovechar este tiempo de encierro para entender la obra, es decir, ¿qué persigue el Señor con la ejecución de sus justos juicios? Cada juicio del Señor es una nueva oportunidad, una oportunidad más, porque la anterior, frente a la palabra, cuando desobedecimos, la perdimos por desobediencia, ¿se entiende? Pero ahora nos dan una oportunidad más de su amor y su misericordia. Algo que siempre Dios nos avisa, ¿eh? Volvemos al principio de la predicación. Hay que enseñarle sobre los juicios de Dios al pueblo. Cada juicio del Señor es una oportunidad de cambiar y convertirnos en lo que el Señor quiere que nos convirtamos. En el siervo que Él necesita, en la oveja que Él quiere pastorear. Cada juicio del Señor es una oportunidad que nos otorga la justicia celestial. Es un plazo más que nos da la justicia para poder llenar la medida de la ley, que es la que la justicia vela para que la ley sea cumplida en medio del pueblo, ¿o no? Es así. Es una oportunidad más que nos da la justicia celestial de dejar de tener un corazón duro de incredulidad, de ablandarnos, de humillarnos, como te decía, bajo la poderosa mano de Dios. Cada juicio del Señor, sea para una persona o para una nación, en este caso para el mundo, con el COVID-19, cada juicio tiene una misión, que es quebrantar nuestros corazones rebeldes, porque no hay duro que no se ablande para con Dios. Y si no, no tenemos futuro. Cada juicio del Señor es una oportunidad más que tenemos de comprobar que su palabra se cumple. Sí o sí. No vuelve vacía. Hará todo aquello para lo cual fue enviada. Que no se debe tomar en vano. Ni lo que lees en tu casa, ni lo que orás, ni lo que escuchás cuando te reunís. Como dice, reunime al pueblo que les quiero hablar, que les voy a hablar. Lo que hizo Dios en el monte aquella vez, lo hace cada vez que se reúne la iglesia, ¿o no? Tráemelos, que quiero hablar con ellos, quiero enderezar su camino. Cada juicio de Dios es eso, es una oportunidad para respetar, leer, temer y decir, esto que acabo de leer aquí se va a cumplir. Mejor que me pongan a trabajar para que no llegue el tiempo en que esta palabra me alcance y me encuentre sin justicia, sin haberla puesto por obra. Cada juicio de Dios sobre nuestras vidas es una oportunidad más de empezar a temerle a Dios, o de aprender a temerle, o de perfeccionar nuestro temor del Señor. Es una oportunidad más
de purificar nuestros corazones por el castigo, ¿qué hace? Purifica el corazón. De enderezar nuestros pasos al camino. Es para darle gracias al Señor y decirle gracias porque no me dejaste irme tan lejos. Gracias porque me saliste al encuentro. Gracias porque no me dejaste perderme. Porque si no te salva Jehová, no te salva nadie. Es una oportunidad más cada juicio del Señor para tomar la decisión. Como dice la Escritura, hubo grandes resoluciones del corazón, grandes decisiones de servir al Señor, como dice Samuel, en verdad y de todo corazón, como leíamos al principio. La Iglesia del Río, después de este tremendo juicio de COVID-19, tiene que volver a congregarse y aprovechar este tiempo para la comunión íntima con Dios. Tiene que volver a congregarse convencida, plenamente convencida de lo que hay que hacer. Seria con las cosas de Dios, seria con la palabra, temerosa, dispuesta a servir a Dios de corazón y en verdad y dejar de perder el tiempo. Cada juicio de Dios es una oportunidad para quitar la hipocresía de nuestro corazón. Podemos hablar mucho de la hipocresía, no hoy, ¿sí? Y empezar a ser verdaderos hombres, verdaderas mujeres. Algo que a mí siempre me llamó la atención de Natanael, cuando el Señor le dijo, he aquí un verdadero israelita que no se engaña. ¿Sí? ¿Y nosotros? Y en cuanto a nosotros como Iglesia del Río respecta, ¿vamos a aprovechar esta oportunidad para descubrir que todo lo que se ha venido diciendo por años al predicar su palabra, porque es su palabra la que tiene la verdad, vamos a aprovechar esta oportunidad que nos da el Espíritu? Somos los primeros que la tenemos que aprovechar. ¿Cómo no vamos a entender con lo que estamos viendo que el Evangelio no es para cuatro paredes? Igual, el que quiere el aborto va a seguir queriendo el aborto, el que miente va a seguir mintiendo, el religioso va a seguir haciendo pactos, va a juntar plata, el profeta mentiroso va a venir todavía a hacer un espectáculo. No te preocupes. El tema es qué vamos a hacer nosotros. Si este juicio mundial no nos va a dar el testimonio a nosotros de que estamos en principio de dolores, lo vamos a tomar en serio y vamos a empezar a entregar nuestra vida de todo corazón y vamos a llenar esta iglesia con nuestra fe, con nuestra oración, nuestros ayunos y nuestra humillación de la gloria de Dios. No te extrañe que pasado un tiempo, pasado el azote, como dice Jeremías, muchos demuestren que no les dolió. Que van a ser muchos los que van a demostrar que no les dolió. Yendo a Jeremías capítulo 5 para ir terminando, tenemos que tener mucho cuidado en no creerle enteramente al Señor. Nosotros, ahora vamos a hablar de nosotros. Los juicios de Dios nos tienen que aprovechar porque al final vamos a ser pasados a espada y pereceremos sin sabiduría. Leyendo Jeremías 5, el Espíritu, después del mensaje del domingo pasado sobre Jeremías 5 del 1 en adelante, hasta el 6 más o menos, el Espíritu me llamaba la atención sobre esto. Tiene que haber pasado algo para que Dios le diga a Jeremías, salí ahora y recorreme las calles de Jerusalén. Ahora, ya, anda. 5:1. ¿Viste que lo vimos el domingo pasado, no? Porque Dios no hace nada sin fundamento. ¿Sí? Anda, ya, anda, informate. Se ve que el profeta venía con la idea de que lo que decía Dios era demasiado fuerte, demasiado duro. Como decir, pero ¿cómo no va a haber uno que busque la verdad? Algo así.
Porque ¿para qué Dios lo manda a Jeremías? ¿Lo manda para que le averigüe a él? ¿Que Dios no sabía si en Jerusalén había gente que busque la verdad? ¿Era por él o era por Jeremías? Evidentemente, había una pequeña como disputa entre el profeta, entre el siervo y el Señor. Y Dios lo manda. Dice, andá ya y buscame. Uno, que haga justicia y que busque la verdad. Andá a las plazas, andá, buscame. A ver si hallás algún hombre y yo la perdonaré. Porque eso es lo que tiene el que cree y sigue siendo sentimental. Che, pero van a ser todos religiosos. No, todos no. Pero hasta donde conocemos, la mayoría. Che, pero van a ser todos malos. ¿Y qué dice la Biblia? Que no hay ninguno bueno, pero ninguno. Hace poco en una obra un muchacho, un albañil me dijo, usted me caía bien, pero ahora no me está cayendo bien. Y yo le digo, mira, yo no estoy buscando novia, así que no te hagas ningún problema, que no te tengo que gustar. Y había sido porque había un grupo de muchachos ahí trabajando y él me dice, son buenos. Y yo le digo, no hay ninguno bueno. Y me dijo, ¿cómo no? Si es buena gente, no me hable así. No hay ninguno bueno, le dijo. Solamente Dios. Me dice, usted me caía bien, no estoy buscando novia. Yo te digo cómo es la cosa. No hay ninguno bueno. Si te caigo mal, problema tuyo. Entonces cuesta creer eso, ¿viste? Decir, ¿cómo no va a haber ninguno bueno? Y eso es dudar. Porque si la Biblia dice, todo el intento del corazón del hombre desde su juventud es malo, es malo. Y por eso también viene el juicio de Dios sobre nuestras vidas o la reconvención del Espíritu, porque le creemos, pero mirá que va a ser para tanto. Es como la actitud de decir, Dios se pasa. Es demasiado, no va a haber nadie. Y bueno. Y Jeremías parece que tenía ese problema porque viste que no se quería convencer. Primero, va de nuevo. ¿Qué necesidad había de hacerlo recorrer las calles de Jerusalén? ¿Para quién era ese recorrido? ¿Para Dios o para Jeremías? De un Jeremías que después, ¿sí?, de esta orden urgente y apremiante, como diciendo, bueno, listo, vos decís que hay que salvarla a Jerusalén, andá, le dice Jehová, y conseguime uno que busque la verdad o que haga justicia. Dale, anda. Anda ahora vas, anda. Y fue. Y se nota porque Jeremías después, cuando, en el versículo 4, cuando dice, estos son pobres, han enloquecido, no conocen el camino de Jehová, lo veíamos el domingo pasado, ¿te acordás? ¿Sí? Dice, yo dije, o me dije, no, alguien más tiene que haber, los grandes no puede ser que estén en la misma. ¿Me seguís? Yo sé que me seguís. Entonces, fue a los grandes. ¿Y a qué conclusión llegó? Llegó a la conclusión de que ni pobres ni grandes no había en Jerusalén nadie que haya aceptado el juicio de Dios como corrección o que le haya dolido el castigo. Él dijo, estos son pobres, han enloquecido, no conocen el juicio. Iré y le hablaré a los grandes. Tiene que haber alguno. ¿Cómo no va a haber alguno? Mirá que va a ser como dice Dios. Y bueno, guarda con esto. Al final, Jeremías se convenció. Se convenció, porque era un ser humano. Dios no lo castiga. Pero hay una situación acá que a nosotros no nos puede pasar. Yo te doy un consejo. Lo que dice la Biblia es como dice la Biblia. Y muchas veces parece duro el mensaje verdadero, pero es así. Es así como suena. Al final Jeremías, Dios le dio como esta, se ve que tenía una buena relación la que tenían y él no tenía un mal corazón. Era un ser humano, así ¿cómo se van a perder? Pero toda Jerusalén se va a perder, no puede ser. Bueno, dale, andá y contame. Esto pasa mucho en la vida privada, cuando alguien de la familia tiene una relación
Y vos le decís, mirá, esa persona con eso no te conviene, va a terminar mal. No, que es bueno, que es mi amigo, que es mi compañero, y va y termina mal. Y después la persona viene y vos le decís, y yo te dije, no te querías convencer. Bueno, nosotros convenzamos no pronto de que lo que dice Dios es así. Abraham no se quería convencer de que en Sodoma y Gomorra no había nadie que no esté pervertido. Las hijas de Lot, ¿cómo estaban? Tuvieron hijos con el padre, o sea, muy monjas no eran. No lograron nada. Lo sacaron a Lot por misericordia. Pero es esa duda, y esa duda es muchas veces por la cual nosotros vivimos cobrando, porque Dios ejecuta un juicio sobre nosotros, porque no es que seamos incrédulos, sino que no terminamos de convencernos. Y ese no terminar de convencerte hace que vos no lo sirvas como lo tenés que servir, enseñándole la verdad a la gente. Blanco es blanco, negro es negro. ¿Cómo termina Jeremías? Convencido. Dice en el versículo 3, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Mirá lo que me encontré. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Versículo 5. Pero ellos, los grandes, también quebraron el yugo. Rompieron las coyundas. 6. Por tanto, es así. El león de la selva los matará. Los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera de ellas que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado y se ha aumentado su deslealtad. Entonces, consejo, no dudes de convencerte que las cosas son así como te las habla el Espíritu. Este juicio va a pasar. Todo lo que empieza termina. ¿Vamos a aprovechar esta oportunidad como iglesia? Yo sé que sí. Yo sé que la vamos a aprovechar. Yo sé que vamos a aprovechar esta oportunidad para creerle al Señor sin ninguna duda ni controversia, como terminó creyéndole Jeremías. Yo sé que no vamos a menospreciar el juicio de Dios, ni vamos a seguir viendo las cosas como a nosotros nos parece, o sirviendo como a nosotros nos quede cómodo. No vamos a creer más en el Señor a medias, porque tenemos que llevar un avivamiento, pero aparte de llevar un avivamiento tenemos que llevar la verdad, y la verdad no es muy aplaudida en el mundo. No sea cosa que nos pase como a Job después de este juicio, que al pecado que trajo este juicio sobre la tierra, nosotros como hijos suyos le añadamos rebelión. Y cuando pase el turbión del azote, empecemos a decir, no era para tanto, esto es demasiado. No es así, como dice Dios, no es así, como dice el pastor, no es así, como dice el Espíritu. Un consejo, después de este juicio, no actúes como que no te dolieron los azotes. Tené cuidado, sé temeroso, no provoques la ira del juez. No menosprecies el juicio de Dios despreciando su palabra, dudando. La oportunidad, no menosprecies la oportunidad que te están dando de ser parte del remanente de su pueblo. ¿O acaso a vos ya te olvidaste de cómo te dolió estar en manos de la religión? ¿Ya te olvidaste lo que es estar en manos de los hombres? Yo te voy a decir algo en el nombre de Jesús. Tené cuidado si este juicio no te deja ninguna enseñanza, porque hay lugares con Dios, desde los cuales con Dios no se vuelve. No se vuelve. Que no sea este tu caso ni el mío, que no sea nuestro caso, que los juicios de Dios no nos enseñen nada, que nos dejen más duros, más rebeldes, más incrédulos. O como Jeremías, con dudas, ¿viste? Pequeñas dudas,
Mira que va a ser así, tan así. Iglesia del Río, que no se diga de nosotros, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Nos ponemos de pie, oramos. Ahí en tu casa, inclina tu rostro, levanta tu mano y decí con tus palabras que querés aprender de los juicios de Dios. Que no querés pasar sufrimientos en vano, sino que querés ser perfeccionados por la justicia divina, porque reconoces que es así como te dice el Señor, que tenemos un corazón engañoso y que el siervo no solamente se corrige con palabras. Decilo ahí con tus palabras decilo. Humillate bajo la poderosa mano de Dios, pueblo del Señor. Aprende de los castigos del Señor. No menosprecies su ira. No menosprecies su ira. Orá por misericordia si tenés un corazón duro, de incredulidad. Orá para que te abran el corazón, para que te tengan misericordia, para que no sea en vano todo lo que estamos padeciendo y sufriendo, porque no son casualidades, no son circunstancias temporales, no es una cuestión de salud, no es una cuestión temporal, es un juicio de Dios por el pecado de la tierra que va perdiendo cada vez más su comportamiento, cada vez más lejos de la justicia, más cerca de la codicia, más cerca de la vanidad, más cerca de la homosexualidad, más cerca del asesinato de niños, del aborto, más cerca de la injusticia de lo que mata al prójimo, más cerca del camino de Caín que el de Abel. Señor, bendiga a la Iglesia del Río, convenza de pecado, que estos juicios nos dejen la mayor de las enseñanzas, que nos dejen la mayor de las instrucciones, que es el temor a ti, que temamos tu nombre, que caminemos en integridad delante de ti y que después de este tiempo seamos una iglesia obediente, sumisa, entregada a llevar este evangelio verdadero sin adulterar la palabra de Dios como está escrita. Señor, gracias. Todo lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Buen domingo.